Él fue la inspiración para Hannibal Lecter, pero Ed Gein no era un monstruo de Hollywood, era mucho peor. Jane no acumuló tantas víctimas como los asesinos seriales más infames de Estados Unidos. Sin embargo, en cuanto a locura, los superó a todos. Desenterraba tumbas, desollaba cuerpos y hacía muebles con muertos. Sus actos causaron pesadillas en todo el país. ¿Pero crees que ya conoces la historia? No es así. Esto es solo el comienzo. En el episodio de hoy de The Infographic Show, estamos descubriendo el escalofriante horror real de Ed Gein. El 16 de noviembre de 1957, Bernice Worden desapareció. La mujer, de 58 años, fue vista por última vez en su ferretería en Plainfield, Wisconsin. Cuando llegó la policía, encontraron sangre esparcida por el suelo y la caja registradora abierta. A primera vista, parecía un robo, uno violento, pero lo que estaban a punto de descubrir era mucho más oscuro. En Plainview todos se conocían. Vivían unas 600 personas y era temporada de caza de venados. Prácticamente todos los hombres del pueblo habían estado fuera en el bosque ese día. Si alguien había matado a Bernice y se había llevado el cuerpo, y si era hombre y local, no había muchos tipos que pudieran ser. Al día siguiente, el Star Tribune de Minneapolis informó que la policía halló un cuerpo y tenía un sospechoso. Era Bernice Worden. Pero el sheriff Archley se negó a decir cómo murió la señora Worden. Lo que había visto era demasiado horrible. La escena era tan perturbadora, tan brutal, que más tarde se culparía de su colapso. Menos de un mes después del hallazgo, el sheriff de 43 años murió de insuficiencia cardíaca y varios ayudantes quedaron con trauma de por vida. El cuerpo de Worden apareció en el granero de una granja aislada, propiedad de un hombre considerado raro pero inofensivo, alguien solitario y torpe que no molestaba a nadie. Su nombre era Ed Gein. Worden había sido asesinada brutalmente. Partes de su cuerpo fueron removidas y arrojadas en un saco de arpillera. Dentro de la casa de campo era algo increíble. Un vistazo a la mente de un loco. La policía descubrió evidencia de experimentos horribles con restos humanos, muebles hechos de piel y huesos, y un inquietante traje de cuerpo completo, claramente de una de sus víctimas. Era casi imposible, demasiado sombrío para ser verdad. Esto era lo que el sheriff Schley no podía describir. La depravación era incomprensible. Para entender cómo Gein se volvió un monstruo, hay que observar a su familia. Los Gein compraron su granja en Plainfield en 1914, pero a diferencia de la mayoría de los vecinos de la pequeña comunidad, hicieron poco esfuerzo por integrarse. En el centro del hogar estaba la matriarca, Augusta Wilhelmina Lerke Gein. Nacida en 1878, emigró de niña a Estados Unidos y creció bajo la disciplina de padres luteranos estrictos. Y Augusta gobernaba el hogar con mano de hierro. Era una fanática religiosa y tenía casi el control total sobre su esposo, Jorge, un hombre marcado por traumas tempranos y destruido por el alcohol. Jorge perdió a sus padres en una inundación de niño. Ya en sus veintitantos, su hígado estaba dañado. Y cuando un padre pasivo y quebrado se junta con una madre controladora obsesionada con el mal, el resultado nunca es bueno. Para Ed y Enrique, la vida era vivir bajo la sombra de una madre que luego sería llamada tirana doméstica. Con la Biblia, regañaba a su esposo e hijos por arruinarle la vida y los golpeaba con un palo. Jorge a veces respondía cuando estaba borracho. Ella les inculcó a los niños que el sexo era sucio, que los hombres que deseaban a las mujeres eran depravados. Cuando Ed llegó a la pubertad, su atracción por las chicas le causó culpa y odio hacia sí mismo. La familia vivía casi aislada. Augusta no quería que sus hijos sufrieran la influencia del mundo exterior. Plainfield estaba a 6 millas. Los Johnson, vecinos más cercanos, a 10 minutos a pie, pero los Gein se mantenían alejados. Aún así, Eddie y su hermano Henry fueron enviados a la escuela. Eddie tenía dificultades en clase y los otros niños lo acosaban sin piedad. Su ojo perezoso y una lesión en la lengua le dificultaban hablar y lo hacían blanco de burlas. Encontró consuelo en los libros. Leer era su escape y escondía en casa sus cómics favoritos, Relatos de la Cripta. Mientras Augusta hablaba sobre la pureza y la importancia de disciplinar al niño, él se escondía en rincones tranquilos de la granja para leer sobre atrocidades, caníbales en el lejano oriente y tribus cazadoras de cabezas del Pacífico. Si Augusta notaba que él formaba siquiera un pequeño indicio de amistad, lo terminaba de inmediato, recordándole una vez más que el mal acechaba en Plainfield. En cierto modo, él le creía. En 1937, Ed, de 31 años, seguía muy apegado a Augusta. La bebida de Jorge le cobró factura y murió de un infarto a los 66 años. Para Augusta, fue una bendición. Ahora ella y sus hijos adultos podían enfocarse en la granja. Ed no fue a la Segunda Guerra Mundial por su ojo perezoso, y como la granja era pobre,
Tomó trabajos ocasionales en el pueblo. Era conocido como hombre de mantenimiento, callado, amable y educado. Algunos padres le confiaban a sus hijos. Los niños lo adoraban. Les leía de sus cómics y revistas de detectives, contándoles historias espeluznantes sobre caníbales asiáticos y nazis sádicos. Enrique, en cambio, era más centrado y normal. Ed lo admiraba y hasta lo quería, pero Enrique seguía siendo un rival por la atención de Augusta. Ella lo era todo para Ed, pero Enrique a veces se interponía. En 1944, los hermanos combatían un incendio en la granja, cuando el viento cambió y las llamas se extendieron. Ed atacó desde el norte y Enrique desde el sur. Lanzaron agua y cavaron cortafuegos, pero el incendio siguió durante la noche. Enrique desapareció en algún momento. Ed avisó a los vecinos, que alertaron al sheriff y formaron un grupo de búsqueda. Horas después hallaron el cuerpo de Enrique en una zanja, pero algo no estaba bien. No tenía quemaduras ni hollín en pulmones, pero sí en la cabeza. Parecía como si lo hubieran golpeado, tal vez con una pala. ¿Cómo es que Ed buscó horas sin éxito y luego los llevó directo al cuerpo? El forense Jorge Blatter indicó muerte por asfixia. Quizá Enrique tropezó y se golpeó la cabeza con rocas, excepto que no había rocas donde hallaron a Enrique. Solo quedaban Ed y Augusta, justo como él quería. Ante la gente del pueblo no mostró ningún dolor. La sonrisa nunca se borró de su rostro. Lo hecho, les decía a las personas, no se puede deshacer. Esa sonrisa pronto se desvaneció. Augusta nunca fue de las que iban al doctor. Ella confiaba en Dios. Así que cuando pidió a Ed ir al hospital más cercano, él supo que era grave, y eran malas noticias. Ed casi se desmayó al saber que ella tuvo un grave derrame cerebral. Tras ser dada de alta, quedó postrada en cama. Ed la atendía siempre. La alimentaba, ayudaba a vestirse, seguía sus instrucciones y cuidaba la granja. Tras semanas de convalecencia, se recuperó, pero su salud pronto empeoró. El 29 de diciembre de 1945, sufrió otro derrame cerebral que fue fatal. Ed tenía solo 39 años y todo su universo se había derrumbado. No tenía rumbo, ni sentido. Decir que estaba consumido por el dolor es quedarse corto. En el funeral, con pocos dolientes, Ed lloró tan fuerte que nadie sabía si sentir lástima o incomodidad. Y cuando el ataúd desapareció de la vista, fue como si él también hubiera muerto. Caminó solo de regreso a la granja. Augusta seguía en su mente, sentada en su silla, cuidándolo. Juró no molestar su habitación. Se volvió su altar y Augusta su diosa. La granja pronto quedó en ruinas. La maleza cubrió el jardín, el polvo llenó los muebles y la pintura se desprendió de las paredes. Desde el camino, era claro que el lugar se venía abajo. Sin embargo, Ed seguía igual. Tímido, callado y con su sonrisa incómoda. Siempre lo buscaban para trabajos ocasionales y nunca pedía mucho a cambio. Algunas personas le tenían lástima, viviendo solo en esa granja vacía. Le tocaban la puerta con galletas, le daban una palabra amable y se iban pronto. Ed era demasiado raro para socializar. Él inquietaba a la gente. A los hombres les parecía afeminado y a las mujeres sus pláticas eran grotescas. Intentaban hablar de trabajo o política, pero él cambiaba el tema a decapitaciones y ladrones de cuerpos en la Inglaterra victoriana. Uno de sus temas favoritos era Ilse Koch, la infame nazi, la bestia de Buchenwald. En revistas de detectives, leía historias sensacionalistas sobre ella, ordenando ejecutar prisioneros para hacer pantallas de lámparas con su piel. Si era cierto o no, no importaba. No era el tipo de cosas que se discutían con madres y sus hijos. Cuando socializaba, lo hacía en Pine Grove, a unas 7 millas de distancia, en la taberna de María Hogan. Ed no era muy bebedor, pero le gustaba platicar con María. Era una mujer robusta y dura, de fuerte acento alemán y boca llena de groserías. Ed se tomaba una sola cerveza y la miraba a los ojos durante horas. Curiosamente, ella le recordaba a Augusta, y fue más o menos en esa época cuando la gente empezó a desaparecer. En 1947, la policía de Jefferson fue llamada cuando Georgia Weckler, de 8 años, desapareció después de que un vecino la dejara cerca de la granja de su familia. En 1953, Evelyn Hartley, de 15 años, desapareció en La Crosse, mientras cuidaba a la hija de un colega de su padre en la Universidad de Wisconsin. Ella solía llamar a casa cuando trabajaba, pero esa noche no lo hizo. Su padre, preocupado, fue a la casa. Mientras miraba por una de las ventanas, vio sus tenis, pero no había rastro de ella. Al entrar a la fuerza, encontró al bebé del que ella estaba cuidando, tranquilo en su cuna, pero ella no estaba por ningún lado. Había sangre y lentes rotos en el piso, además de señales de pelea en todo el lugar. Había más sangre en la manija de la puerta, el patio y en su ropa tirada encontrada después. Las desapariciones indicaban un depredador.
pero la policía no las vinculó con el caso más extraño de 1952. Ese año, dos hombres locales, Victor Harold Travis y su amigo Ramón Burgess, salieron a beber y a cazar. Ninguno regresó. Ese día, pelearon con Ed Gein tras invadir su terreno para cazar ciervos sin que las autoridades lo supieran. El 8 de diciembre de 1954, Seymour Lester, agricultor local, visitó la taberna de Maria Hogan, pero cuando entró, el lugar estaba inquietantemente silencioso. Las luces estaban encendidas, pero la barra estaba desatendida, la caja registradora sin vigilancia. María jamás habría dejado su taberna así. Lester vio mucha sangre en el suelo. Aterrorizado, corrió, subió a su auto y fue a la granja más cercana por ayuda. Cuando el sheriff Eduardo Thompson llegó a la taberna con sus hombres, hallaron sangre por todo el lugar. Era evidente que arrastraron un cuerpo por el estacionamiento. En el suelo había un casquillo calibre .32. No fue un robo fallido. La caja registradora tenía mucho dinero. Todos sabían que Ed quería a Mary, pero pensaban que solo era un enamoramiento torpe. Creían que era algo retrasado. Nunca había estado con una mujer y se burlaban de él, pero nunca se avergonzaba. Una vez, un vecino bromeó sobre invitar a Mary a salir si volvía. Ed lo miró y dijo: «Ella no está desaparecida. Ella está en la granja ahora mismo». La gente lo ignoró pensando que Ed era ingenuo. Siempre decía cosas extrañas. Más tarde, incluso le dijo a alguien que había cargado el cuerpo de Mary en su camioneta y se la había llevado a su casa. De nuevo, la gente se reía, pero de vez en cuando, algunas personas sí sospechaban que podría haber algo mal con él. Los niños del lugar contaban historias de cómo se desafiaban entre ellos para visitar la casa de Ed. Él los recibía y platicaba con ellos durante horas entre montones de basura. Contaban que les enseñaba su colección de cabezas reducidas, que decía haber recibido de un primo en Filipinas. Los padres pensaban que eran juguetes, adornos de Halloween o imaginación de Ed. En noviembre de 1957, la casa estaba en su apogeo. Durante 9 días, en Plainfield, casi todos los hombres estaban en el bosque, pero no Ed. Él prefería la compañía de las mujeres. Así que, con los hombres fuera, el 16 de noviembre parecía el día perfecto para hacer mandados. Manejó al pueblo y paró en la ferretería por anticongelante. El invierno en Wisconsin traía semanas bajo cero. La tienda pertenecía a Bernice Warden, viuda de Leon. Ese día, Bernice estaba sola cuando Ed entró con una jarra de vidrio. Su hijo Frank, bombero voluntario y ayudante del sheriff, no pudo ayudarla como de costumbre. Bernice no sentía ningún afecto por Ed Gein. Pensaba que era feo, tonto y sucio. Él la molestaba invitándola al cine o a la pista de patinaje del pueblo vecino, pero ella se sentía repelida por ese hombre. Ella le vendió el anticongelante y dio un recibo. 10 minutos después, Ed volvió. Dijo que pensaba comprar un rifle nuevo y señaló el de la vitrina. Mientras Bernice buscaba sus llaves, Ed metió una bala calibre 22 en la recámara de su arma. La levantó y apretó el gatillo. Esa tarde, Frank volvió de cazar. Su madre no estaba, pero las luces seguían encendidas. Al abrir la tienda, notó que faltaba la caja registradora y un rastro de sangre llevaba a la puerta. Frank, asustado, llamó al sheriff Art Schley, quien llegó en minutos con el ayudante Arnie Fritz. Encontraron a Frank temblando de furia, con las manos sacudiéndose, mientras les empujaba un recibo de anticongelante, el último recibo que su madre había escrito. Ed Gein fue arrestado esa noche. Yo no tuve nada que ver con su muerte. Esas fueron de las primeras palabras que salieron de su boca cuando le preguntaron dónde había estado más temprano ese día. Luego vino la respuesta. ¿Quién te dijo que ella estaba muerta? Ed Gein no era ningún genio criminal. Ya lo tenían por Bernice Warden. Pero al revisar su casa sucia, parecía que había matado al menos a 10 personas, quizá algunas jóvenes. Las cabezas reducidas sobre las que los niños susurraban eran de mujeres locales, rellenas de papel y aserrín. La mayoría de estas máscaras grotescas se encontraron en bolsas de papel. Mientras un oficial las sacaba una a una, retrocedió sorprendido y gritó: «¡Dios mío, es Mary Hogan!». Todavía era reconocible, casi como si estuviera viva, pero eso solo hacía 2 víctimas. ¿Quiénes eran todos los demás? Los policías se acercaron a una puerta sellada, esperando lo peor. La forzaron para abrirla. En vez de una carnicería, hallaron el único lugar ordenado, el dormitorio de Augusta. El polvo cubría sus cosas, pero todo seguía intacto, como si Ed hubiera conservado un santuario. En la cárcel de Wautoma, Ed guardó silencio. 12 horas. Los detectives creyeron haber hallado a uno de los asesinos más prolíficos de la historia. Así que cuando finalmente habló, se sorprendieron por lo que dijo. Sí, admitió haber matado a Bernice Warden, aunque estaba confundido. Sí, admitió lo de Mary Hogan y dijo que el arma se disparó accidentalmente en la taberna, pero nadie le creyó.
Afirmó que el resto de los cuerpos provenía de profanaciones de tumbas. Contó que esperaba la muerte de alguien, buscaba en las esquelas a la mujer adecuada y luego entraba de noche al cementerio para acabar. En un par de horas ya tenía el ataúd abierto. De los cuerpos tomaba lo que necesitaba. Partes para sus grotescas creaciones, objetos que convertía en prendas. Cuando le preguntaron por qué, no supo responder. Más tarde, admitió la verdad. El traje estaba hecho para ser usado. Pronto, estalló la tormenta mediática. Reporteros de todo el país inundaron Plainfield. Su rostro sonriente apareció en los titulares de todo el mundo. Al exhumar tumbas, la policía confirmó mucho de lo que Ed decía, aunque aún había dudas. Había matado a su hermano Henry, a los cazadores desaparecidos, a Georgia Weckler o a Evelyn Hartley. Él lo negó todo. Los investigadores no estaban convencidos. Entonces, ¿qué era exactamente Ed Gein? Él no encajaba en ningún molde. No le interesaba el dinero, ni era un asesino lujurioso que matara por gratificación. Tampoco era un sádico, ni de cerca. No parecía disfrutar del sufrimiento de los demás. Era algo diferente, algo que nadie había visto antes. Lo enviaron al Hospital Estatal Central para Criminales Dementes, donde psiquiatras concluyeron que no distinguía el bien del mal. En el juicio se determinó que Ed tenía una grave enfermedad mental y viviría en instituciones, no en prisión. Después de años, tuve comida caliente, ropa limpia, una cama sin insectos y televisión. Muchos sentían que el carnicero de Plainfield escapó de la justicia. Además, los investigadores hallaron ropa de uno de los cazadores desaparecidos y los restos de su perro en la propiedad de Ed. Si Ed mentía sobre los cuerpos, no estaba loco. Sin cadáveres, la policía no podía hacer nada. ¿Entonces realmente estaba loco? Casi con toda seguridad tenía lo que los psiquiatras podrían llamar un complejo de Edipo. Su mamá era su obsesión y después de su muerte ese vínculo se profundizó. Expertos sugirieron después que él cayó en un estado psicótico, incapaz de separar la fantasía de la realidad, como lo demuestra su obsesión con los cómics macabros. Contó en entrevistas que su padre a veces lo golpeaba tan fuerte que le zumbaban los oídos. Algunos se preguntan si una lesión en la cabeza lo llevó a la depravación. Cuando la granja se incendió en 1958, probablemente por incendio provocado, Ed solo dijo, mejor así. En algún lugar en el fondo de su mente había una vida entera de traumas de los que nunca fue consciente ni lo suficientemente inteligente como para explorar. Falleció en 1984 a los 77 años por cáncer de pulmón y una enfermedad respiratoria. Sus enfermeras decían que siempre fue encantador y dócil y que disfrutaba coser. Robaron su lápida original, por lo que las autoridades decidieron trasladar sus restos. Ahora descansa en el cementerio de Plainfield junto a su madre, su padre y su hermano. Los crímenes de Ed Gein lo hicieron infame, pero algunos asesinos lograron pasar desapercibidos. Mira a los peores asesinos seriales que la policía nunca atrapó para conocer a los monstruos que desaparecieron en las sombras, o haz clic en este video en su lugar.